Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo, desde aquí, desde mi ciudad, Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, os traigo mi crítica de la película Vértigo, Entre los Muertos, del año 1957, dirigida por el mago del suspense, Alfred Hitchcock. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Ahora primero os voy a traer la sinopsis. Nos encontramos con el personaje principal, interpretado por el actor James Stewart, quien dio vida a John Scotty Ferguson, un detective inspector de policía retirado aquejado de vértigo. Es requerido por Gavin Elster, un antiguo amigo suyo de la universidad, para que vigile los movimientos de su esposa Madeleine, a quien considera enajenada y poseída por el espíritu de una mujer muerta, su bisabuela Carlota Valdés. El ex inspector de la policía de San Francisco se había visto obligado a apartarse del servicio cuando un compañero se precipitó al vacío desde una cornisa durante la persecución de un delincuente por los tejados de la ciudad. Desde entonces, una acrofobia ya presente aumenta dramáticamente y su vértigo se une a un hondo sentido de culpabilidad por la muerte del compañero. La llamada de su ex condiscípulo Elster y el consiguiente seguimiento de la esposa de este, Madeleine, lo involucran en una trama de la que ya no podrá salir. A partir de este simple esquema de thriller se teje y desteje un argumento cuyo desarrollo se expande en el territorio de los sueños y los miedos. El mejor emplazamiento para que Alfred Hitchcock despliegue su entretenida malignidad. Ahora os voy a hablar de la idea original, de las fuentes de dicha historia. Hacia el año 1950, Pierre Boileau y Tomás Narceja formaban un prolífico tándem de autores de novelas policíacas francesas que adquirió una inmensa popularidad. Su carrera estuvo marcada por éxitos editoriales como Las Diabólicas, que dio origen a la tenebrosa película del mismo título, que el director francés Henry Georges Clouzot terminó de rodar en el año 1955. Las Lobas, de 1973, y por supuesto De Entre los Muertos, la novela que inspiró a Hitchcock para idear y realizar Vértigo en 1957. Cuando Hitchcock decidió adaptar la obra, aunque modificándola, se puso en contacto con los autores. Así lo cuentan Boileau y Narceja. Ese día nos tomó a cada uno del brazo
y nos dijo que la adaptación de nuestra novela le había planteado problemas, especialmente el final. Los escritores comprendieron el punto de vista del cineasta, pero le recordaron que el nudo del argumento era el tema de la guerra. La novela se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias en la mente de un superviviente. Hitchcock no los dejó continuar y rebatió: ¿la guerra? Yo no tuve la suerte de conocerla. Pese a sus diferencias, Boileau y Narceja aceptaron todas las sugerencias del cineasta. Para agradecérselo, el director se sacó del bolsillo un papel arrugado y con un lápiz dibujó el plano de la última escena de su proyectada película, que se desarrolla en lo alto de un campanario, brindándoles así una especie de regalo de su capacidad creativa. La escena no se parecía a nada de lo que había en el libro original. En resumen, para Hitchcock, Vértigo provenía claramente de entre los muertos, mientras que para los escritores no existía ningún punto de contacto entre el libro y la película. En realidad, esta discusión solo tiene una importancia anecdótica, pero ilustra, aunque solo sea tangencialmente, la independencia creativa de Hitchcock e insinúa los vericuetos de su mente. Bueno, amigas y amigos, continuamos. Hitchcock no era persona de prodigarse y cuando lo hacía, intentaba despistar al interlocutor. Pero después del estreno de Vértigo, fue claro: mi intención es dar al público unas buenas y saludables sacudidas mentales. La civilización ha llegado a ser tan selectiva y protectora que no experimentamos las suficientes emociones de primera mano. Por lo tanto, para evitar volvernos indolentes y blandengues, tenemos que experimentarlas artificialmente, y la pantalla es el mejor medio para ello. La declaración de Hitchcock explica algunas de sus intenciones, solo algunas, porque como gran artista que era, guardaba innumerables secretos. Cuando el cineasta británico completó y estrenó Vértigo en el año 1958, el espectador y la crítica pudieron advertir que cada imagen, cada acotación, cada secuencia y situación del film había sido pensada para obtener el máximo grado de perfección y excelencia. En la realización de esta película, el gran director no hizo ninguna concesión a la línea narrativa directa, ni al compromiso con un espectáculo de fácil digestión. Vértigo es un film de autor en el sentido más profundo del concepto. No hay aquí inserciones propias de exigencias de producción, ni guiños a la taquilla, ni sobreactuaciones de cámara o actores.
Es una película seria, concentrada, y aunque a veces resulte un tanto grave, en ningún momento cae en la solemnidad y siempre prodiga instantes de una gran belleza. Esta belleza es una síntesis entre la exacta medida en que va desarrollándose el argumento y la elección de los escenarios, la iluminación, las tonalidades de color y el comentario musical. Además, naturalmente, de la implacable dirección de actores. Hitchcock era célebre por considerar a sus actores y actrices poco más que un mobiliario útil. Vértigo es un film dramático, aunque después del espeluznante prólogo, donde el protagonista se ve envuelto en una situación crítica y patológica, tiene una escena encerrada en un suave humor entre Scotty y Midgie, la diseñadora de ropa interior femenina que fuera su novia en el pasado durante 3 semanas. Allí, en un ámbito acrofóbico, el amor de ese hombre por una mujer marcada por la muerte se convierte en un sentimiento que no da lugar al sarcasmo ni al distanciamiento tan típicos del cineasta. Bueno, amigas y amigos, ahora os voy a hablar de Hitchcock y los actores. Actuación ejemplar. El sobrio y exquisitamente mesurado James Stewart está perfecto en su papel de hombre fragilizado por una patología y por tanto influenciable por espejismos. El amor por alguien sustancialmente misterioso. La o las Madeleine de la película. De hecho, el escaso éxito de taquilla de Vértigo en su época llevó a Hitchcock a tomar la decisión de no volver a trabajar con el ya probado James Stewart, pero a su actuación se debe sobre todo que el film se haya convertido en un clásico de culto, una pieza imprescindible para todo amante del buen cine. En cuanto a Kim Novak, al principio no fue bien acogida por Hitchcock. Este había escrito Vértigo para la actriz Vera Miles, quien no pudo incorporarse al equipo por razones personales, y el realizador se sentía contrariado. Bueno, amigas y amigos, continuamos. El director creía que iba a ser difícil trabajar con ella. La señorita Novak llegó al plató con la cabeza llena de ideas que desgraciadamente era imposible compartir. Comentaría con posterioridad. De hecho, tales ideas se relacionaban
con la imagen que la actriz quería dar en la película y que en este caso chocaba frontalmente con las meticulosas especificaciones del director para su protagonista. En realidad, ni siquiera los autores de Entre los Muertos reconocían en ella a su Madeleine. No la encontraban bastante atormentada por una obsesión deletérea. Y no obstante, esos puntos de vista es unánime la opinión de los especialistas acerca de Kim Novak. En la película resulta misteriosa e inquietante lo que Hitchcock esperaba de ella y perfecta para el personaje. En las escenas amorosas oscurecidas y hechizantes, bajo la gravitación de la muerte, Novak mantiene una contención densa y sugerente, y su momento cumbre es la escena del beso al borde de un acantilado, escena que sintetiza deseo y peligro. Bueno, amigas y amigos, ahora os voy a hablar de anécdotas del set, detalles cuidados. En esta película la meticulosidad de Hitchcock llegó a límites insospechados. En la floristería donde Kim Novak compra el ramillete para Carlota Valdés, el director trabajó personalmente durante un día en la confección del mismo y arregló las flores en el escaparate. Las escenas de exterior están minuciosamente elaboradas. Cada transeúnte, entre ellos el mismo Hitchcock, en uno de sus cameos. Cada coche que pasa fueron concebidos con precisión milimétrica, teniendo en cuenta su ritmo, su forma, su color e incluso su velocidad de desplazamiento. La tienda de ropa donde Scotty transforma a Judy en Madeleine fue estudiada por el director y sus colaboradores durante 3 días. Tomaron notas sobre las medidas exactas del establecimiento y el decorado, así como del comportamiento de los empleados. Cada detalle fue fotografiado para después reproducirlos todos en Hollywood, en un plató del estudio de la Paramount. La antigua misión de San Juan Bautista, cuya construcción finalizó en el año 1812 y donde tienen lugar los hechos culminantes de Vértigo, carecía de campanario, pues había sido destruido por un incendio. Mediante técnicas de trucaje se acopló una maqueta al conjunto de la misión para reconstruirlo, mientras que el interior fue totalmente recreado en el estudio. Para el efecto de distorsión que se consigue cuando Scotty mira por las escaleras del campanario, Hitchcock
No filmó desde arriba, como hubiera sido lógico, sino que hizo construir un hueco de escaleras, lo colocó al nivel del suelo e hizo las tomas traveling zoom en horizontal. Para realizar el seguimiento en coche de Madeleine por Scotty, uno de los más lentos y misteriosos de la historia del cine, Hitchcock se valió tanto del backprojecting frontal como de algunas tomas reales, sin que el espectador perciba variación alguna. El backprojecting es un método que consiste en filmar a los actores desarrollando la acción delante de una pantalla, desde cuya parte posterior se proyecta una película con el decorado de fondo. Aunque es una fórmula que los puristas del cine consideran artificiosa, Hitchcock la usaba habitualmente en escenas de este tipo, pero siempre teniendo como referencia la luneta trasera del vehículo. En este caso utiliza el parabrisas del coche de Scotty. Bueno, ahora os voy a hablar del escenario, la ciudad de San Francisco. Si se observa al amanecer una de las orillas del puente que se tiende sobre la bahía de San Francisco, se ve que la neblina ha devorado el otro extremo del puente e incluso la orilla opuesta, pero inexplicablemente el extremo más cercano al espectador se muestra nítido y atractivo. Se trata de un lugar ideal para los cinéfilos, más aún para aquellos que saben de las delicias del crimen y el suspense contados en el cine. En el año 1957, Alfred Hitchcock fue a ese lugar y se situó en esa orilla para plasmar una de las escenas más memorables de la historia del cine. Allí es donde James Stewart salta a las aguas gélidas de la bahía de San Francisco para salvar a Kim Novak, tan bella que parece irreal. Pero además, en Vértigo, toda la ciudad de San Francisco aparece envuelta en un halo secreto y recóndito, algo que da al visitante la sensación de encontrarse en otro mundo. Alfred Hitchcock se abandonó al influjo de la seducción simbólica de una ciudad que solo muestra lo suficiente para ser visitada. Es una bella urbe en un emplazamiento privilegiado y como si se tratara de una persona en la plenitud de su hermosura, mantiene una reserva secreta y esa reserva es su arma de seducción. En relación con el escenario donde va a transcurrir la película, Hitchcock parece preguntarse: ¿acaso no es más interesante
lo que no se puede ver? Y desde esta hipótesis percibió el director la ciudad de San Francisco, invadiéndola con las armas de su arte, la ambigüedad y el misterio, y la presentó con la patología que subyace en cualquier comportamiento humano sometido a normas estrictas. Situada en el ámbito intrigante de la urbe, la historia no es en absoluto cotidiana ni baladí, sino que se desplaza hacia lo extraordinario, hacia lo fantástico. De esta manera, Hitchcock desafía al inconsciente del espectador, quien se ve involucrado en un mundo que le resulta fantasmal y retorcido, pero al cual no puede sustraerse. Y es que en Vértigo, Hitchcock recuerda la más atroz de las trivialidades, que la muerte es inevitable. Bueno, amigas y amigos, ahora os voy a hablar de el análisis, el síntoma de una patología. El vértigo es un síntoma. El vértigo del título de la película no se refiere solo a la acrofobia del protagonista, sino a la sensación de remolino que proporcionan los acontecimientos en espiral, también interpretados por el genial diseñador gráfico Saul Bass en los títulos de crédito. El protagonista de Entre los muertos, la novela original, es impotente, un hombre que debido a su disfunción no ha tenido relaciones sexuales, aunque tiene más de 30 años. Como Hitchcock era Hitchcock, esta característica no aparece en su Scotty. El director prefiere apelar al simbolismo y a la proliferación de alusiones sobre el tema. En la segunda escena, después de la dramática introducción y durante un largo diálogo en el piso de Midgie, su exnovia, Scotty apunta con su bastón hacia un sujetador y pregunta: ¿qué es lo que carga la circunstancia de un erotismo solo sugerido? El bastón es, según los esquemas psicoanalíticos tan caros a Hitchcock, un sustituto del falo de Scotty. Y si éste juega con él es porque no sabe qué hacer con una mujer que lo desea. Al final de la larga secuencia, el protagonista trata de luchar contra su vértigo subiéndose poco a poco a un taburete. La prueba fracasa y Scotty cae en los brazos de la siempre insatisfecha Midgie, a quien él parece percibir como una madre o como una hermana mayor. Otro elemento simbólico es la utilización de la torre Coit,
célebre en San Francisco. La torre, símbolo fálico de nombre cómico y sugerente, es el apellido de la mujer que la mandó construir. Se ve desde la ventana del piso de Scotty, como para subrayar su falta de vigor sexual. Cuando Madeleine, después de su intento de suicidio, va a darle las gracias a Scotty, le dice que encontró su casa gracias a la torre. Él le contesta que es la primera vez que le es útil para algo. En un momento de la película, Hitchcock sugiere delicadamente que Scotty y Madeleine tienen relaciones sexuales. A partir de ese instante, el ex detective está convencido de que Madeleine es una reencarnación de Carlota, la antepasada de Madeleine, objeto de su obsesión, y así quizá sienta que se ha acostado con una muerta. En la entrevista que concedió a François Truffaut en el año 1962, Hitchcock insinúa la necrofilia. Scotty es incapaz de hacer el amor con una mujer de carne y hueso. Luego lo hace con alguien que ha muerto. Naturalmente el desarrollo es simbólico. Bueno, ahora os voy a hablar de los protagonistas, el interior de cada persona. Si se eligiera clasificar los comportamientos de los personajes, se podría hablar de desdoblamiento en el caso de Madeleine, Judy, de represión sexual agudizada con síntomas de melancolía en el caso de Scotty y de cordura en referencia a Mickey, pero ninguno de esos términos haría justificar a la ambigüedad que el film quiere mostrar y a través de la cual se invita a desplazarse al espectador. La terrible situación en la que se encuentra Scotty puede recordar algunos aspectos de su propia fragilidad como ser humano, sometido a las presiones de la soledad, que impone sus normas y obliga a la obediencia. En el fondo, el ex detective es un rebelde de baja intensidad que lucha contra sus limitaciones. Una de ellas, la sexualidad detenida, quién sabe cuándo y por qué, podrá ser superada con la aparición del amor. La otra, el vértigo, solo podrá ser superada en su recreación dramática. Madeleine y Judy tienen la complejidad de los sentimientos guardados, la tenacidad de un deseo de imposible cumplimiento. Terminan, como es lógico, actuando del modo que el destino parece haberles marcado y que está ligado a la dualidad Eros Thanatos, amor y muerte.
Como en todos los seres de una gran apostura, su angustia está enmascarada por la belleza, pero se desnuda en la mirada. En el espectador, Vértigo deja la sensación de que el verdadero misterio es el interior de cada persona. Bueno, ahora os voy a hablar un poquito del compositor de dicha película, Bernard Herrmann. Nació en el año 1911. A los 13 años de edad ganó un premio de composición. A los 20 años fundó y dirigió una orquesta de cámara. En el año 1934 ingresó en la CBS como compositor y director de orquesta y posteriormente fue director invitado en la Filarmónica de Nueva York y la BBC. Compuso varias óperas y ballets, así como una cantata, Moby Dick, pero en su producción destacan sus imponentes bandas sonoras, logradas a menudo con un despliegue orquestal mínimo y en general basado en las cuerdas. Era famoso asimismo por su carácter tiránico y arrogante y por su inflexible perfeccionismo. Realizó sus mejores trabajos con Hitchcock y Orson Welles y recibió un Oscar por la música de El hombre que vendió su alma, dirigida por William Dieterle en el año 1941. Después de muchos años de colaboración, en 1966, Herrmann cortó su relación con Hitchcock. Los rumores se refieren a las discrepancias de Herrmann con el realizador a raíz de la partitura de Los pájaros en 1963. De hecho, el film no contó en su puesta en escena con música alguna, aunque Herrmann aparecía como supervisor de sonido. Este intuyó una burla por parte de Hitchcock, pero siguió colaborando con el maestro inglés en Marnie, la ladrona, de 1964. Ahora bien, con Cortina rasgada, de 1966, su amistad se rompió definitivamente. Hitchcock rechazó la partitura porque carecía de canciones pop y Herrmann se negó a cercenar su composición con temas del momento. Terminada su relación con Hitchcock, Herrmann encontró en François Truffaut un nuevo valedor. En el año 1966, el director francés rodó su film Fahrenheit 451 en la nueva línea de la ciencia ficción y en 1968 buscó expresamente a Herrmann para que pusiera música a La novia vestida de negro del año 1968, un film influenciado por Alfred Hitchcock
y que tuvo en la partitura el recuerdo más vivo. De hecho, la crítica considera esta composición de Herrmann como la más hitchcockiana, aunque fuese escrita para Truffaut. Murió mientras dormía, poco después de terminar de grabar la banda sonora de Taxi Driver de 1976, película que Martin Scorsese, su director, dedicó a la memoria de su compositor Herrmann. Bueno, ahora os voy a hablar de El público y la crítica. Extraordinario éxito tardío. Es curioso que el año del estreno Vértigo no se beneficiara de una gran taquilla, ni de una crítica más que tibia o de compromiso. Aquel público parecía preferir otras producciones menos problemáticas que un comprometido thriller psicológico, como es esta película. Era un film demasiado vanguardista para la época, y allí quedó, solo como una nueva película de Hitchcock, a la espera de la siguiente, que sería Con la muerte en los talones, de 1958. Fue un poco más tarde, en los primeros años de la década de 1960, cuando los cinéfilos comenzaron a comprender y a descubrir tardíamente la belleza de esta obra compleja e inquietante. Las personas que ya habían visto films de la Nouvelle Vague francesa o del nuevo cine italiano, sueco o del este de Europa, se hallaban en condiciones de visitar de nuevo esta obra maestra. Después acudiría ese gran público que nunca abandonó a Hitchcock. Cuando Vértigo comenzó a transmitirse en las diferentes televisiones del mundo, obtuvo un éxito inmediato. En esos años, el realizador estadounidense Brian De Palma realizó un remake de Vértigo con música de Bernard Herrmann, el mismo compositor que había puesto comentario sonoro al film de Hitchcock. El público volvió a interesarse por el original y a partir del año 1984 ya fue unánimemente considerado como una de las obras maestras absolutas de la historia del cine, y algo más difícil de definir y por lo tanto sujeto a controversias que aún duran, como la mejor película de Hitchcock. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí mi crítica de esta obra maestra, Vértigo entre los muertos, del año 1957, dirigida por el mago del suspense, Alfred Hitchcock. Si os gusta dicha crítica, agradeceré vuestro like para ayudar a mi canal, para que siga adelante. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos.
Hasta muy pronto.